Estamos felices de encontrarnos en un nuevo episodio del programa Mujer de Palabra. Y en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que en algún momento de nuestra vida todas hemos experimentado. Un pasado que duele, una infancia que dejó heridas, un corazón que necesita ser sanado. Y para conversar de este tema tan profundo, hemos invitado a Jennifer Mendoza. Ella es licenciada en Educación, quien trabaja en la Dirección General del Centro de Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud de la dependencia del Ministerio de Salud. Jennifer, bienvenida a este programa. Realmente hemos esperado un tiempo para poder estar contigo, para que puedas estar con nosotras. Puedes dar tu saludo a la audiencia. Gracias Patricia, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí nuevamente en este programa que cada 15 días sale sobre Mujer de la Palabra. Y el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante para muchas damas, a las cuales nosotros queremos dirigirnos. Así que feliz y contenta de que esta audiencia nos escuche. Y estoy dispuesta para las preguntas que tú quieras hacerme. Claro. Jennifer, cuéntanos, tú siempre quisiste ser médico, pero en cierta medida has terminado siendo una cirujana del corazón. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Sí, mire, te cuento, Patricia, lo que pasa es de que de adolescente yo quería ser médico. Efectivamente me parecía una profesión muy noble porque lo relacionaba con el hecho de salvar vidas. Pero las circunstancias se dieron distintas. Mi madre falleció cuando yo todavía estaba muy jovencita y eso un poco dejó de que ya mi sueño se hiciera realidad porque tenía que trabajar. Pero como ya estaba en la universidad, seguí con educación. Y no es hasta que yo llego a conocer a mi Dios, a mi Padre, que me encuentro con un pasaje de la Biblia que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Mira, ve, qué pasaje. ¿No? Que penetra hasta el alma. Patricia, penetra hasta el alma y cierra los pensamientos, el corazón. Cuando yo leí ese pasaje, el Señor en ese momento puso paz en mí de una carrera que en algún tiempo yo pude haber estado como teniendo cierta frustración y dije, bueno, el médico sana una vida, le sana de una fractura, de un cáncer, pero sanar el corazón, solo Dios lo puede hacer. Y desde ahí decidí yo poder ser ese instrumento de Dios para poder enseñar a muchas damas este curso de Haciendo la Paz con ese pasado doloroso que hoy hablaremos a más detalle. Qué precioso, ¿no? La sanidad del corazón, que es tan importante para todas nosotras. Y qué curioso que la vida haya fusionado tu preparación en educación, tu experiencia en la gestión de salud, tu conocimiento bíblico, esa palabra poderosa que recibiste de Dios para aplicarlo a la sanidad emocional en las vidas de muchas mujeres, ¿no? Porque yo soy testigo de la forma como Dios está usando justamente en la sanidad espiritual y emocional de muchas mujeres. Y en esta oportunidad, por eso, vamos a hacer un programa muy bonito, de una manera muy especial, uniendo, fusionando un poco los principios que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, con una historia muy conmovedora de un niño llamado Cecé, que es protagonista de un libro que de repente ustedes, amigas, conocen, que se llama Mi planta de naranja lima. Es una novela basada en la vida real de su autor y su historia representa el dolor real que muchas llevamos dentro desde pequeñas. Este niño decía, a veces el dolor es tan grande que no cabe dentro del pecho y entonces llora por los ojos. Habla de esas lágrimas, ¿no? De esas lágrimas que muchas veces nosotras derramamos, ¿no? Y es verdad que a veces contenemos un llanto interno no expresado, ¿verdad, Jennifer? Que está ahí oprimiendo nuestro pecho. Es muy común en las mujeres que han reprimido su dolor por años, ¿no? El corazón por dentro se rompe, pero seguimos caminando, seguimos criando hijos, seguimos trabajando, sirviendo, haciendo muchas cosas, pero sin darnos permiso para sanar. Y justamente nosotros queremos que este programa pueda ser un instrumento restaurador, un instrumento que contribuya un poco a nuestra sanidad emocional, ¿no?
Jennifer, ¿cómo afectan las heridas del pasado en nuestra vida emocional, espiritual, relacional? Bueno, Patricia, vengo trabajando con mujeres algunos años y muchas mujeres que he podido conocer han venido con vidas destrozadas, con un pasado doloroso, traumático, diferentes experiencias, diferentes tipos de abusos, mujeres que se han estancado, que no han visto su valor y que constantemente se han repetido: yo no valgo, no hay una oportunidad para mí, no tengo esperanza, esto es lo que me ha tocado vivir, este es mi destino, y se han quedado así paralizadas hasta que alguien toma una decisión de decir: ya basta. Y eso es lo que yo he podido ver a través de este tiempo en mujeres que han sido restauradas como Cecé, un niño que ha sufrido, un niño que tuvo muchas carencias, un niño que pasó muchas cosas dolorosas, pero que a pesar de esas cosas dolorosas, luego, que es la vida del autor, este libro, ¿correcto?, él puede luego convertirse en un escritor. Yo te cuento, Patricia, que por ejemplo, en mi caso, fue mi madre, y yo doy gracias a ella, que tomó la decisión, que teniendo también un pasado tan doloroso, tan triste, porque la vi llorar muchas veces, ella tomara la decisión de decir basta y conocer a Jesús, conocer a Cristo, que me enseñó muy poco tiempo, eso sí, pero que también sirvió para que yo luego pudiera ser restaurada ya hace algunos años. Entonces ese pasado doloroso puede muchas veces influir en nuestras vidas, en la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, en cómo nos relacionamos con los demás, en el trabajo, pero una vida estancada. Claro, nos podemos cerrar en nuestra amargura, ¿no? Nos podemos cerrar también el corazón a Dios, ¿no? Culpar a Dios, se quiebran nuestras relaciones interpersonales, si no nos proponemos sanar, ¿no? Pero no podemos hacerlo sola, ¿no? No podemos hacerlo sola. Cierto. Necesitamos la ayuda de Dios, como tú dices, ¿no? Y justamente hay una base bíblica muy hermosa, muy poderosa, que está escrita en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Mira, amada mujer, aquí se habla de la obra restauradora y de sanidad emocional, porque dice, ¿no, Jennifer?, vendar a los quebrantados de corazón. Si estamos quebrantadas de corazón, ¿quién tiene el poder para vendarnos esas heridas? Dios, ¿no? ¿Quién tiene el poder para darnos gloria en lugar de ceniza? La ceniza siempre da un símbolo de duelo, de dolor, ¿no? Y dice gloria en lugar de ceniza. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué precioso, ¿no? Toda una transformación. Y nosotras hemos visto muchas mujeres que llegaron quebradas y fueron restauradas, que cambiaron su aflicción y su espíritu angustiado en gozo y alegría. Y esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Porque cuando en Lucas capítulo 4 Jesús entra a la sinagoga y pide el rollo para leer, lee esta misma escritura, igualito, repite las mismas palabras. Y eso quiere decir que Él muere justamente para sanar, Él viene a este mundo para sanar nuestro espíritu, al igual que para sanar nuestra estructura psíquica. Él hace esa obra restauradora y muere no solamente para darnos una sanidad espiritual, sino una sanidad emocional, ¿no? Una restauración total, integral y plena en nuestras vidas, ¿no? Cuando dice, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, incluyendo esa cautividad de nuestros propios complejos, ¿no? Algo querías decir, Jennifer. Sí, qué importante lo que dices, Patricia, porque realmente cuando una persona toma esa decisión de creer, de confiar, realmente el Señor trae libertad a nuestra vida, trae alegría, porque caminar con ese pasado que no nos define, no podemos cambiar el pasado, pero Dios va a tomar nuestras vidas para que esa carga pesada que nosotros traemos, Él pueda tomarla. Él pueda tomarla y darnos esa libertad para que nosotros sigamos caminando
en ese camino que Él ya tiene para nosotros, un camino de bien. Eso quería contar. Gracias, muy interesante lo que dices, muy importante, ¿no? Porque el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la forma como miramos el pasado y cómo nos afecta hoy, ¿no? Como nosotros lo hemos experimentado porque hemos sido objeto ya de esa gracia restauradora de Dios en nuestras vidas, ¿no? El Salmo 147:3 también dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda nuestras heridas, o sea, Él no nos regaña cuando tenemos heridas, o sea que podemos acercarnos tiernamente, ¿no? A Él con toda esa confianza porque Él nos va a recibir, ¿no? Entonces, Jennifer, ¿qué consejo le darías a una mujer que en estos momentos se siente herida y es consciente que todavía no ha sanado emocionalmente? Yo he visto a muchas mujeres que al principio les cuesta mucho aceptar su pasado, ese pasado doloroso. Entonces, a veces ellas bloquean esa tristeza, ese dolor, porque lo han vivido en la infancia. Y la verdad es esa, que quien no quisiera haber tenido unos padres maravillosos, haber nacido en un hogar donde todas nuestras necesidades físicas, emocionales han sido cubiertas. Sin embargo, muchas veces el dolor se ha producido en la infancia, en aquella infancia donde debimos haber estado más protegidos, a veces han habido carencias. Pero cuando una mujer acepta que efectivamente hay un dolor que la agobia, que la ensombrece, tiene que venir la luz de Jesús, ¿no? A revelar, a sacar cuál es esa tristeza que le agobia, porque si no, lo va a seguir evadiendo. Claro. Y entonces va a buscar un refugio en algo que no la va a ayudar, que será momentáneo, como lo es un calmante, como lo es un ansiolítico, pero no va a haber un cambio profundo. Por eso vuelvo a hacer énfasis en esta porción de la palabra que dice que la palabra es viva, eficaz y penetra el alma. Eso no lo puede hacer un cirujano normal, eso lo tiene que hacer Dios. Claro. Y qué bueno que has mencionado la infancia, porque muchas cosas nacen de nuestra infancia, ¿no? Entonces vamos a ir a la obra que estamos mencionando al principio, Mi planta de naranja lima, porque verdaderamente esa obra habla de la infancia de este niño, donde él recibe justamente mucho maltrato psicológico, físico, emocional, y este niño tiene una huella imborrable en su vida, ¿no? El autor es José Mauro Vasconcelos. Él nace en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 1920, en una familia muy humilde, muy pobre, por eso él vive muchas carencias, ¿no? Él fue hijo de un portugués y de una mujer indígena, y desde pequeño, en esa pobreza que él vivió, él experimentó la exclusión, vivió en una favela de Río de Janeiro por los años 50, y desde pequeño él abre los ojos a lo que es la injusticia, las desigualdades. Pasó por muchos empleos, oficios distintos antes de ser escritor. Jamás estudió literatura formalmente, pero tenía una capacidad tan grande de escribir, de conectar con las emociones humanas, que si ustedes leen el libro o ven alguna de las dos películas que han hecho acerca de ese libro, se van a sentir muy conmovidas, porque realmente es precioso, ¿no? Él escribió más de 20 novelas, pero la más famosa es esta, Mi planta de naranja lima. Entonces la historia es este niño de 5 años, es un niño muy inteligente, sensible, creativo, que vive en una familia muy pobre y tiene unos problemas muy serios que tal vez tú puedas mencionar, Jennifer. Gracias, Patricia. Sí, efectivamente. Nosotros vemos a nuestro alrededor que como CC hay muchos CCs, ¿no? Muchas personas ya adultas que en la infancia han sufrido maltrato físico, verbal, han sido abandonados, han sido criticados, golpeados emocionalmente, con muchas carencias, porque él ha sentido mucha pobreza. Él anhelaba regalos y no podía tenerlos, pero había mucha ternura en este niño, como en todo niño, que no comprende el sistema del adulto, pero tenía una inteligencia y una imaginación impresionantes, ¿no? Y estas carencias que tenía este niño, como muchas personas hoy en la vida real, actualmente incluso, afecta su vida. ¿Por qué? Porque van a buscar refugio. Siempre una persona que tiene carencias va a buscar mitigar de alguna manera ese dolor, esa soledad, esa carencia con algo, ¿no? Puede ser una persona, puede ser el deporte, puede ser el trabajo, puede ser alguna adicción. Buscan esa forma de escapar de ese dolor, ¿no? Entonces, en este libro... Y se encontró un refugio, ¿no? Un refugio
en medio de su creatividad, en medio de su fantasía, en medio de su imaginación, una planta de naranja lima, a la cual él llamaba Minguito. Ese arbolito era su refugio, era su confidente, era su compañero fiel. Él hablaba con esa planta, le contaba todos sus secretos, le contaba todas sus cuitas, le contaba todos sus anhelos, le contaba todos sus sufrimientos, ¿no? Jennifer, ¿podrías leer la frase a la cual el autor se refiere a esta plantita? Y él dice algo acerca de su planta. Mi planta de naranja lima me enseñó a soñar y a no sentir tanto dolor. Un niño, ¿no? Se refugia, como tú dices, se refugia en esta plantita, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, buscamos escape, buscamos refugios, ¿no? Tuvimos tal vez algún refugio similar de repente en nuestra vida, cuando éramos niñas, adolescentes, un diario, un jardín, una rosa. Yo sí tuve refugios, ¿no? Yo tuve refugios, me gustaba escribir en mi diario, mis cuadernitos. Tenía una rosa blanca por ahí en mi jardín a la que también le hablaba. Tenía unos refugios también, ¿no? Entonces, de repente, recordemos qué refugio teníamos, pero en este programa nosotros queremos decirte que hay un refugio que es real. Y ese refugio es Dios, que nos espera con los brazos abiertos y que quiere sanarnos, quiere escucharnos, quiere restaurarnos, ¿no? Quiere restaurarnos. Y también Cecé tuvo otro refugio, ¿no? Él llegó a conocer a un portugués, un hombre adulto, que sí lo llegó a entender, sí lo llegó a amar, sí lo llegó a escuchar, a que él llamó el Portuga. ¿Recuerdas? Que se llegó a ser su amigo. Y este hombre realmente fue un refugio para él y una figura paternal. Pero en determinado momento sucede una tragedia. Y este hombre llega a fallecer, ¿no? En realidad, qué pena que les tenga que contar todo el libro, porque mejor sería que ustedes lo lean, pero es una pérdida para él. Y nosotras también a veces hemos buscado refugios y hemos experimentado pérdidas. En ese sentido, ¿qué podríamos decir, Jennifer? Sí, Patricia, gracias por la pregunta, porque también es un aspecto importante. Muchas veces los niños sufren pérdidas. En este caso, el personaje del libro, su amigo en el cual él se había encontrado, el compañerismo, el refugio, efectivamente. Pero ¿cuántos niños pueden haber hoy que han perdido a papá, mamá o algo y nadie le ha ayudado a procesar esa tristeza? Y ese niño va creciendo con un bloqueo, con algo que no entiende, no comprende. Lo he visto en mi propia familia. Cuando falleció mamá, alguno de mis hermanos también bloqueó esa tristeza. Qué importante es que los niños ante la pérdida puedan ellos ser acompañados en este proceso, ¿no? Sinceramente. Pero ¿qué pasa cuando ese niño no procesó y se hace adulto? Uh-huh. Entonces, cuando él tenga pérdidas en adelante como adulto ya, no va a poder procesarlo. Va a sentir que se le va la vida, ¿no? En cada pérdida que él tiene. Entonces, esto puede producir mucho estrés, mucha depresión. Lo he visto en personas adultas, ¿no? Como han sumergido en la tristeza cuando han perdido un ser querido, ¿no? Uh-huh. Al punto de no aceptar ese acontecimiento. Uh-huh. Entonces desarrollan muchos problemas, no solo emocionales, sino incluso pueden llevar a problemas físicos. Sí, lo que sucede es que hay varias etapas en el duelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tú dices, hay que procesar el duelo. Y en el caso de Cecé, él se cierra a aceptar el duelo porque no lo comunica, ¿no? Como algunas personas pueden hacerlo, ¿no? Entonces, es un problema que surge en su infancia, porque el autor Mauro Vasconcelos confesó que justamente era una novela autobiográfica, entonces que lo que él escribía realmente le había sucedido, ¿no? Era algo real en el cual él había vivido todo lo que él contaba en esa novela, ¿no? El maltrato físico lo había experimentado, ¿no? Entonces esta novela es un espejo literario que nos puede reconectar con nuestra niña interior, porque todas podemos llevar un Cecé dentro de nosotras, ¿no? Que clama todavía por sanar.
¿no? Que clama todavía por restaurar nuestra alma, ¿no? Por eso es que traemos a colación esta novela, ¿no? ¿Cómo has comprobado, Jennifer, que el maltrato físico afecta a un niño también, o a una niña en la infancia? Bueno, es una herida muy profunda el maltrato físico, porque aunque el niño no lo pueda procesar, pero va produciendo ese lenguaje en él inconsciente de injusticia. Y esa injusticia muchas veces se traduce en enojo. Y entonces ellos van creciendo así, con esa frustración, con ese enojo, y tienen reacciones mayormente reactivas, violentas, porque no puede procesar, ¿no? Incluso leía en un libro, ¿no?, que el propio cuerpo a veces no puede resistir y convivir con esa ira que a veces tenemos de las injusticias que hemos recibido. Ahí también la importancia muchas veces de nosotros los padres, ¿no?, cómo es que nos tratamos a nuestros hijos o cómo le ejercemos la disciplina a ellos, ¿no? En el caso de CC, él sufrió mucho maltrato físico innecesario. Lo verán cuando lean el libro, y como dijo Patricia, les invitamos de verdad, porque es un libro que uno encuentra muchos aspectos de nuestra vida para identificarse. Sí, esto de vivir en una familia disfuncional también es muy importante que nosotras podamos identificar qué tipo de familia tenemos, ¿no? Porque una familia disfuncional no provee, ¿no?, al niño la aceptación, no provee al niño el ambiente seguro, no provee al niño que el niño se sienta importante, que el niño se sienta normal. El niño siempre piensa que nunca va a poder resolver sus problemas, porque los problemas en una familia disfuncional nunca se resuelven, ¿no? Y solamente se le enseña al niño a un sentido de sobrevivencia, a sobrevivir, y no se nutren los unos a los otros en una familia disfuncional, ¿no? Y en esa familia disfuncional es que vivía CC, y de repente muchas de nosotras hemos vivido en una familia disfuncional. Pero no nos quedemos allí si nuestra familia ha sido disfuncional. Luchemos porque las familias que hemos construido no sean disfuncionales, porque si provenimos de una familia disfuncional, justamente luchemos para crear una familia diferente, ¿no es cierto? Sí, Patricia. Entonces ahora, como estamos viendo en el caso de CC, él crea vínculos imaginarios para poder sobrevivir, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Tiene esa empatía, esa resiliencia, pero también llega un momento en que él dice, ya no lo soporto más, y también piensa en el suicidio, ¿no? Qué triste que un niño piense en el suicidio, o una mujer piense en el suicidio. ¿Qué hacer cuando una mujer llega al límite, Jennifer? ¿Qué hacer? Yo, de lo que he visto el obrar de Dios en mi vida y en otras mujeres que he visto milagros, empieza con el primer paso que hablábamos al principio, es reconocer que hay una necesidad, ¿no? Una necesidad de ser socorridas, ¿no?, y de creer que Dios puede hacerlo, ¿no? Y aquí tenemos un pasaje también en Hebreos 13, 5 al 6, que dice, ¿no?, nunca te dejaré ni te abandonaré, de manera que decimos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. A veces muchas de nuestros traumas nos albergan mucho dolor y nos cuesta dar ese paso, porque como no hemos tenido una buena relación con papá, entonces nos cuesta creer en ese Padre amoroso, en esos brazos que nos puede recibir nuestro Dios, sanarnos, restaurarnos. Yo soy una convencida que en Cristo siempre hay esperanza. Y esas familias disfuncionales que tú decías, hoy me puedo dar cuenta con este tema que vivo en una familia disfuncional. Puedo ser miembro o puedo ser el padre o la madre, pero no es tarde. Podemos cambiar ese contexto con la ayuda de Dios. Claro, y lo que tú estás diciendo, no, muy importante, hay otro pasaje, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, tú no me dejarás, ¿no? Dios nunca nos va a soltar de nuestra mano, ¿no? Él es ese Padre celestial. De repente no hemos tenido una figura de padre muy positiva en nuestra vida terrenal, porque todos nuestros padres terrenales tienen defectos, porque tal vez ellos también tuvieron padres que tuvieron defectos, ¿no es cierto? Pero tenemos un Padre celestial que sí es perfecto, y ese Padre celestial nos espera y quiere acercarse a nosotras, ¿no? Ese Padre celestial nos ama, ese Padre celestial quiere abrazarnos, ese Padre celestial, como hemos dicho desde el principio,
quiere vendar nuestras heridas, ¿no? Y quiere entrar en una comunión más íntima con nosotros, ¿no? La Biblia tiene un pasaje muy, muy bonito, bueno, varios pasajes donde se refiere a ese Padre como el Abba Padre. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. El Abba Padre, en Romanos 8:15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Abba Padre es una expresión de amor, de cercanía, de confianza, de una entrega total a Dios, y nos habla de que podemos llegar a tener una relación íntima con Dios a este nivel, al nivel de decirle papito, ¿no? Y podría parecer hasta un poco irreverente que una se pueda referir a un Dios tan grande y decirle papito, porque Dios es tan inmenso, tan grande, tan poderoso, y que le podamos decir así papito, ¿no? Con esa intimidad, con esa confianza, Abba Padre, ¿no? Pero dice que cuando Dios nos adopta como sus hijos, podemos dirigirnos con esa realmente intimidad y con esa confianza, ¿no? Y que Jesús usó esta expresión en su momento más vulnerable. Si ustedes recuerdan, cuando Él estaba en Getsemaní, Él dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba en un momento de crisis y vulnerabilidad, ¿no? Pero Él le dice, Padre mío, papito, ¿no? De esa manera cercana. ¿Tú qué dices de ese pasaje? Sí, maravilloso, ¿no? De poder confiar que nuestro Dios no tiene ningún interés más que nuestro bienestar. Nuestro bienestar. Y también mientras te escuchaba, Patricia, me vino esta palabra del Salmo 23:4 que dice, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Cuántas mujeres hoy de repente que nos están viendo, tal vez estén viendo su vida oscura porque está en un hogar disfuncional o porque están sufriendo algún tipo de abuso? No lo sabemos, pero amiga querida, aquí tenemos que nosotros te presentamos a nuestro Dios, el que te quiere abrazar y con sus brazos amorosos te quiere decir, yo te ayudo. Hay otras historias también en la Biblia que realmente son muy conmovedoras. Tenemos el caso, por ejemplo, de José. Ustedes no sé si recordarán, hay hasta películas, ¿no?, acerca de la historia de José, el hijo de Jacob, que es vendido por sus hermanos, porque envidia, ¿no?, porque no hay una buena relación familiar justamente en casa, ¿no? Eran, bueno, dos hermanos. Y él, de ser el hijo preferido, el hijo predilecto, de ser un adolescente, pasa a ser un adolescente en crisis, porque es vendido como esclavo y se aleja del padre repentinamente. El padre cree que ha muerto, los hermanos, de ser el padre del hijo predilecto, de pronto es convertido en un esclavo, de pronto también es acusado injustamente, es echado en la cárcel. Bueno, Dios está con él y llega a ser el segundo después de Faraón en Egipto, ¿no? Pero pasan los años, ya tiene más de 30 años, y sus hermanos van porque hay una hambruna en aquel tiempo, y no lo reconoce, pero él sí los reconoce. Entonces él tiene todas esas heridas del pasado cuando sus hermanos llegan. Tiene un pasado realmente doloroso. José tenía que hacer la paz con su pasado. Y bueno, eso está en Génesis, ustedes lo pueden leer. Y realmente pasan muchas cosas él con sus hermanos, ¿no? Y él tiene que liberarse de ese pasado. Y para liberarse de ese pasado, él tiene que perdonar, ¿no? Y para perdonar, él va a tener que tener un llanto liberador, un perdón liberador, que lo escucha toda la casa de los egipcios, toda la casa de Faraón, escucha ese llanto cuando él perdona a sus hermanos, ¿no? Entonces, también hacer la paz con tu pasado va por allí, ¿no? Va por allí, que hay cosas que nosotras vamos a tener que, en Dios, con la ayuda de Dios, vamos a tener también que perdonar, ¿no? Vamos a tener que perdonar con la ayuda de ese Abba Padre, con la ayuda de ese Abba Padre, porque como Jennifer dijo hace un rato, no vamos a poder cambiar ese pasado, pero sí vamos a poder cambiar la forma como miramos ese pasado, porque Dios puede hacer que ese pasado
después de alguna forma obre para bien en nosotras, ¿no? La conclusión de José en Génesis 50:20 fue: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso se lo dijo cuando perdona a sus hermanos, ¿no? Les dice: ya no os pese haberme vendido aquí, les dice, porque vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Sí, mira, Patricia, te estaba escuchando y un poco recordaba de mí, ¿no? Porque esta última parte que tú dices, al final todo lo usó para bien, es lo mismo que yo también he pasado después que he sido restaurada. Me he dado cuenta que todo lo que pasé, que al principio, en algún momento que pude sacar mi dolor y decía, ¿dónde estaba Dios? Pero luego entendí que siempre estuvo Dios conmigo y que ahora todo lo que yo viví, Dios lo está usando para poder bendecir a otras personas, para poder comprender, para poder tener esa compasión con estas damas que a veces vienen con este dolor y esta carga que no les deja vivir una vida libre y una vida de gozo. Sí, así es, ¿no? Realmente cuando uno mira atrás, uno puede mirar que sí sufrimos, ¿no? Sí sufrimos, pero podemos aprender de lo que sufrimos, y de lo que sufrimos también podemos tener empatía con otras personas que sufren, ¿no? Y también el autor de Mi planta de naranja Lima llega a una conclusión. Él dice así: han pasado los años, mi querido Manuel Valadares, que es el portugués, hoy tengo 48 y a veces en mi soledad tengo la impresión de que sigo siendo un niño, de que vas a parecérteme ya a traerme cromos de artistas y canicas. Tú fuiste quien me enseñó la ternura de la vida, mi Portuga, querido. Hoy soy yo quien intenta distribuir las canicas y los cromos, porque la vida sin ternura no es gran cosa precisamente. La verdad, querido Portuga, es que a mí me contaron las cosas muy temprano. Entonces vemos de que este hombre realmente aprendió de este pasado doloroso a ser empático, a ser tierno, a ser solidario y a pensar en otros niños que sufrieron como él, a pensar que otras personas que pasaron lo mismo, de repente el mismo maltrato, las mismas carencias, las mismas pobrezas, necesitaban de otro Portuga, que se convirtiera en otro ser humano que pudiera ser también un hombre como que paternal, como el que lo ayudó a él a poder superar ese pasado doloroso que él tuvo, ¿no? Pero bueno, más que nada, más allá de cualquier ser humano que pueda estar a nuestro lado, que realmente lo necesitamos cuando sufrimos para superar un pasado doloroso, siempre va a estar nuestro Dios brindándonos esa oportunidad con los brazos abiertos de que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Con todo nuestro corazón, porque Él venda nuestras heridas, ¿no? ¿Quieres dar unas palabras finales? Sí, yo quiero invitar a toda tu audiencia que nos esté viendo, de que cualquiera que sea la situación, se puedan acercar confiadamente al Señor. El Señor no está ni con el látigo, ni con la calculadora, ni está para culparnos. Él quiere abrazarnos, quiere restaurarnos, quiere darnos una nueva vida. Y hoy puede ser el día que tú decidas tomar ese camino, hacer una vida distinta, la que Dios te quiere dar. Gracias. No eres la herida que sufriste, no eres el abandono, ni el golpe, ni la indiferencia. Eres hija amada de ese Abba Padre. Recuérdalo siempre. Y bueno, queremos invitarte finalmente a que puedas conectarte con nosotros a Televida, que puedas inscribirte, que puedas suscribirte a nuestro canal, que puedas seguir viendo los episodios de Mujer de Palabra y por favor suscríbete a Televida. Gracias Jennifer por Gracias estar con Patricia nosotros. por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Gracias.